Mis hermanos, Dios me los bendiga. Vamos a tener el repaso de la lección de escuela sabática, esperando que sea de una enorme bendición y que podamos aprender todos los importantes temas que viene hablando la lección de escuela sabática. Vamos a orar para que Dios sea el autor de este repaso de la lección. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias porque nos permites poder presentar el repaso de la lección. Bendice a tu pueblo, bendice a tu siervo, para que todos juntos podamos aprender y todos dirigidos por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por este privilegio. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, vamos a estudiar o repasar la lección número 3. Trae como título Vida y Muerte. Recordemos de que todo este trimestre estamos hablando de la vida y el ministerio del apóstol Pablo en pro a la predicación del Evangelio. Y estas enseñanzas son para nosotros como pueblo de Dios, como iglesia. Recordemos de que todo lo que se escribió en aquel tiempo es para nuestra enseñanza espiritual. Pablo le escribió a los filipenses, a los corintios, a los colosenses, pero estos cristianos ya murieron. Hagamos de cuenta que hoy Pablo nos escribe a nosotros. Cada uno de nosotros, hagamos de cuenta que Pablo nos está hablando inspirado por el Espíritu Santo. Dice el versículo para memorizar, Filipenses 1:21. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Este versículo es muy famoso, igual como Filipenses 4:13. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Son versículos muy famosos del apóstol Pablo que los aplicamos a nuestra vida espiritual. Dice acá la introducción de escuela sabática, suele decirse que la muerte es parte de la vida, pero eso es erróneo, eso no es cierto. La muerte es un intruso, la muerte viene como resultado del pecado. Dios nos creó para que viviéramos eternamente. Claro que esa inmortalidad era condicional, pero el plan de Dios era que nosotros viviésemos eternamente. Dios no nos creó para morir, Dios nos creó para vivir, porque Dios es el Dios de la vida. Dice acá la lección, la muerte es lo contrario de la vida. El enemigo de la vida, recordemos de que es el diablo. Eso lo dice Cristo en los evangelios. Muchas veces cuando se nos pregunta, ¿y si tú murieras, serás salvo? ¿Y si tú murieras hoy, o si Cristo viniese hoy, te irías con Él? Muchos hermanos piensan y tutubean antes de responder. Ahora, la pregunta es, ¿por qué razón muchos hermanos piensan antes de responder? Y responden algunas veces, dicen, solamente Dios lo sabe. Pero eso es erróneo. Muchas veces decimos esa palabra porque no estamos seguros de nuestra salvación. Pablo tenía seguridad de su destino eterno. Hay muchos pasajes donde el apóstol Pablo presenta esto, que él estaba claro y seguro de su salvación. Aunque muriese o viviese, él estaba seguro de que Cristo le daría la vida eterna. Esto lo dice 2 Timoteo capítulo 4, versículos 7 al 8. Quise sacar este texto para que notemos de que Pablo estaba confiado, estaba seguro de su destino eterno. Esta seguridad era porque él vivía de acuerdo a la voluntad de Dios. 2 Timoteo capítulo 4, versículos 7 al 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo estaba confiado y seguro de su destino eterno. Ahora, pasemos al día domingo, porque es importante que saquemos enseñanzas espirituales para nosotros. Porque recordemos de que Pablo hoy nos está escribiendo a nosotros. Es interesante lo que dice el domingo. Cristo será magnificado.
o exaltado. Esa palabra magnificado significa glorificado o exaltado. ¿En qué sentido Cristo iba a ser exaltado? Vamos a notar que el ministerio, el sufrimiento y todo lo que Pablo pasó tenía un propósito: glorificar, exaltar y magnificar a Cristo. Notemos lo que dice Filipenses capítulo 1, versículo 19 al 20. Noten las palabras categóricas que Pablo dice, hablando cómo Cristo iba a ser magnificado en el ministerio y el sufrimiento de Pablo. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Por eso es que Pablo fue categórico en decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En cualquiera de las dos cosas, Cristo iba a ser magnificado en la vida de Pablo. Ahora, ¿qué podemos aprender de esto para nosotros? Dice el comentario acá, Pablo nos enseña en este día que sus sufrimientos eran para glorificar a Cristo. Por lo tanto, sus sufrimientos no eran de importancia para su mente. Noten qué interesante. O sea que el apóstol Pablo no se ponía anclado en lo que le estaba pasando, ni tampoco se quejaba, podemos decir, no murmuraba, no se quejaba. O sea, para él eso no era nada, porque él tenía un pensamiento claro que su sufrimiento era para glorificar y magnificar a Cristo. Para Pablo su sufrimiento no era nada. Pablo sabía claramente por qué estaba pasando eso y tenía un propósito, y era de glorificar a Cristo. A pesar de su sufrimiento, vemos que Pablo tenía claro el por qué ese encarcelamiento. Y esto lo motivaba para estar fuerte en su fe y en el Señor, y así animar a los creyentes. Noten, pero Pablo está diciendo lo que está sufriendo, pero no para que le tengan lástima a los creyentes de Filipo. Pablo está diciendo lo que está pasando con el propósito de animar a los creyentes de Filipo y para demostrar de que lo que estaba pasando era para magnificar y glorificar a Cristo Jesús. Noten la lista de sufrimiento que Pablo hace en 2 Corintios capítulo 11, versículo 23 al 27. Esto es sufrir por Cristo. Noten cómo dice Pablo. Aquí da una lista de todo lo que sufría. Y noten que son algunas cosas de que están registradas en la Biblia. El apóstol Pablo sufrió mucho. Inclusive la historia dice que fue Nerón que lo decapitó. Y eso no está registrado acá. Pero noten cómo dice: en azoten sin número. O sea que perdió la cuenta de cuántas veces lo azotaron. Encárcelen, más en peligro de muerte. Muchas veces de los judíos 5 veces recibí 40 azotes menos uno. La ley romana decía que a una persona que iba a ser latigada, la ley romana decía que solamente tenían que pegarse o darse 39 latigazos, porque los latigazos eran de aquellos que arrancaban carne. Era una duela, así se le conocía, una duela tipo una bolita de hierro con unos garfios. Por eso es que se le conocía duela, de ahí viene la palabra duelo, porque dolía. La gente dice estoy de duelo, pero esa palabra viene de ese instrumento que usaban los romanos para castigar a los malhechores. Se castigaban, se le daban latigazos, y cada latigazo era tan fuerte que arrancaba carne. Por eso es que la ley decía que solamente tenía que darse 39, porque si daba 40, moría la persona, porque era muy, muy doloroso. La gente se desgarraba y moría demasiado. La sangre se le salía toda. Y por eso es que Pablo dice aquí: de los judíos 5 veces recibí 40 azotes menos uno. 3 veces fui azotado con vara. 1 vez apedreado. 3 veces naufragué.
Noten, hermanos, y nosotros somos tan canallas, disculpen la palabra, solamente porque alguien no nos da la mano, ya no queremos congregarnos, o porque alguien predicó un tema fuerte, ya no queremos congregarnos. Y esto, 3 veces naufragué, una noche y un día pasé a la deriva en alta mar, anduve de viaje muchas veces, estuve en peligro de río, en peligro de salteadores, en peligro de los de mi raza, en peligro de gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros de falsos hermanos, en trabajo y fatiga, y muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Este es sufrir por Cristo. Pero Pablo tenía claro que todo este sufrimiento era para magnificar a Cristo, para glorificarlo. Recordemos, hermano, que cualquier cosa que pasemos por Cristo, no por ser malhechores, no por andar entremetido en lo ajeno, cualquier cosa que pasemos por amor a Cristo, por el Evangelio, es porque Dios tiene un propósito, es porque Dios usará ese sufrimiento en nosotros para que también su nombre sea glorificado y sea magnificado. ¿Se acuerdan, hermanos, de la historia de Job? Muchas veces la historia de Job la vemos desde una perspectiva superficial, pero el objetivo del sufrimiento de Job tenía un propósito, y era de que a través del sufrimiento de Job, y eso se puede demostrar en los capítulos últimos del libro de Job, era para que Job a través de su sufrimiento glorificara a Dios. Y al final Dios fue vindicado, al final el carácter de Dios fue vindicado. Noten cómo hizo acá este comentario del día domingo. La actitud de Pablo es la misma que la de Cristo. ¿En qué sentido? Cristo no escatimó nada de su vida para darla en rescate por nosotros. Cristo no le importó morir por nosotros. Cristo no le importó bajar de los atrios celestiales, renunciar a su prerrogativa divina y venir a morir como esclavo, a venir a morir en manos de impíos. Todo por amor a nosotros, porque el plan de Dios era que la vida de Cristo glorificara al Padre. El plan de Dios era que la muerte de Cristo vindicara el carácter del Padre. Esto mismo pasó con Pablo. El sufrimiento de Pablo era para vindicar, para magnificar a Cristo. 2 Corintios 12:15. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío. Esto es lo mismo que pasó con Cristo, hermanos. Tenemos que tener en cuenta que Pablo está siendo inspirado por Cristo acá, está siendo inspirado por el Espíritu Santo, y Pablo está presentando que el desgaste que está haciendo por la obra del Evangelio tiene un propósito, y es magnificar a Cristo. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor a vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos. Esto es lo que pasó con Cristo. Esto es lo que pasó con Cristo. Yo me lleno de impacto que el apóstol Pablo, su ministerio, reflejaba el carácter de Cristo. El apóstol Pablo no le importó morir por Cristo, porque esa muerte iba a ser para magnificar al Señor de señores y Rey de reyes. Pasemos al día lunes. Morir es ganancia. Saben, hermanos, que muchas veces cuando la gente va a los sepelios y llora por sus seres queridos, muchas veces, no siempre, lloran porque nunca jamás van a volver a ver a su ser querido. Mientras que el cristiano tiene una esperanza de volver a ver a sus seres queridos que mueren en Cristo. O sea, que hay una gran diferencia, morir como impío y morir como cristiano. Los cristianos tenemos una esperanza de vida eterna. Y Pablo conocía perfectamente bien esto. No importa si alguien está vivo, si sirve para Cristo, es ganancia. Y no importa si alguien muere para Cristo, es lo mismo. Porque si morimos en Cristo, vamos a heredar la vida eterna. Y Pablo tenía claro este punto. Morir es ganancia, no es pérdida. Quienes se pierden son los impíos.
Un cristiano duerme hasta la resurrección de Cristo. Todo, especialmente los creyentes, somos partícipes del gran conflicto. Eso estamos de acuerdo. En esta tierra se está desarrollando el último conflicto entre el bien y el mal. Hermanos, vivimos en este mundo donde hay un conflicto entre el bien y el mal. Y este conflicto lo vamos a luchar nosotros como seres humanos hasta el día de la muerte. Hasta el día de la muerte. Es importante que comprendamos eso y Pablo tenía claro este principio. Noten cómo dice Pablo en 2 Corintios capítulo 10, versículo 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, hablando humanamente, no militamos según la carne. Noten que esta es terminología militar de batalla. Porque las armas de nuestra malicia no son carnales, o sea, no son fusiles ni pistolas literales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Está hablando de armas espirituales, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra todo el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. O sea que el apóstol Pablo reconocía de que aunque estamos en esta tierra, vivimos en la carne, vivimos humanamente, está hablando aquí en el sentido humano, pero las armas del cristiano no son armas carnales, sino que son armas espirituales. ¿Cuál es el arma del cristiano? La Biblia y la oración. Eso es el arma del cristiano. Ahora, noten cómo dice aquí el comentario. Las armas espirituales más letales son las ideas, sean buenas o malas. O sea, lo que está enseñando aquí el comentario, que el conflicto entre el bien y el mal es claro que se desarrolla acá en esta tierra, pero más aquí, en la mente, hay un conflicto. En nosotros hay un conflicto de idea, porque en nosotros hay dos naturalezas, una carnal y una espiritual. Depende cuál alimentemos. O sea que hay una guerra. En nuestra mente hay una guerra, hay un conflicto. Noten, aquí dice, Satanás utiliza la crítica, la traición, la vergüenza, el miedo y la presión grupal. Noten, esto tiene que ver con conflicto. Tenemos un conflicto interno y una serie de instrumentos similares que los cristianos nunca debemos emplear. En cambio, debemos usar el amor. Noten, o sea que la gente mundana, usada por Satanás, usa la crítica, la traición, la vergüenza, el miedo y la presión grupal. Saben de que si no nos cuidamos, Satanás nos puede hacer de que practiquemos estas cosas. Y aquí dice, en cambio, nosotros como hijos de Dios, para poder vencer el mal, noten, para poder vencer el mal en nuestra mente, porque al diablo literalmente Cristo lo va a vencer o lo va a destruir. Pero para poder vencer al diablo en nuestra mente, dice, debemos de usar el amor, la misericordia, la paz, la mansedumbre, la paciencia, la bondad, el dominio propio. Nuestra arma más poderosa, si es usada correctamente, es la palabra de Dios, manejada por el Espíritu, Efesios 6:17. Porque solo Dios puede llevar la verdad al corazón de una persona. Nosotros somos solo instrumentos que Dios usa para lograr sus propósitos. Ahora, noten cómo dice Filipenses capítulo 1, 21 al 22. Pablo dice lo siguiente. Porque para mí el vivir es Cristo. Claro, porque si estaba vivo, iba a predicar a Cristo. Y el morir es ganancia, porque si moría en Cristo era ganancia, porque iba a ser salvo. Cuando Cristo viniese por segunda vez, iba a recibir la corona de vida eterna. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. O sea, el apóstol Pablo, como estaba preso, estas palabras las expresa. Si estoy vivo, voy a predicar a Cristo. Y va a servir de bendición para el progreso de la obra de Dios. Pero si muero, también va a resultar beneficioso porque va a ser ganancia. Entonces, ambas cosas son buenas, pero no sé qué escoger.
Noten qué interesante lo que está diciendo Pablo. Dice que este comentario, nuestra batalla es espiritual, pues estamos en una guerra de ideas y valores. Sin embargo, Cristo ya obtuvo la victoria por nosotros en la cruz y nunca seremos derrotados si permanecemos unidos a Él. Y esta es la enseñanza que Pablo quiere presentar y lo está escribiendo desde la cárcel. El mensaje de Pablo es animar a sus hijos espirituales para que se mantengan constantes, que no se descuiden, porque estamos en medio de una batalla espiritual. Y esto lo está escribiendo Pablo, recordemos de que lo está escribiendo desde la cárcel. Ahora pasemos al día martes. Nota la enseñanza espiritual que encontramos en el día martes. Tener confianza. ¿Qué es confianza? Sinónimo de fe, o fe es sinónimo de confianza. Confiar en Dios. Filipenses capítulo 1, 23 al 24. Volvamos a leer esta cita porque aquí también hay una enseñanza espiritual para la iglesia. Filipenses capítulo 1, versículo 23 al 24. Porque de ambas cosas estoy puesto en trecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, o sea, de los creyentes. Hermanos, este versículo se ha usado por protestantes y católicos para defender la doctrina de que el alma es inmortal. Pero recordemos, hermanos, de que cada cita tiene su contexto. Este versículo es desleal y erróneo usarlo para sostener de que los seres humanos al momento de morir reciben la recompensa o se van para el cielo. Este versículo tiene su contexto inmediato. Pablo, cuando dijo estas palabras, estaba preso. O sea, el anhelo de Pablo era morir y estar con Cristo. ¿En qué sentido? Es como decir, yo quiero irme con Cristo. Yo quiero morir e irme con Cristo. Pero el apóstol Pablo estaba pensando en que al instante de morir se iba a ir con Cristo. El apóstol Pablo tenía claro el concepto del estado de los muertos. El énfasis acá de Pablo es un anhelo de morir y estar con Cristo. Pero recordemos de que entre la muerte de Pablo y la venida de Cristo tiene que haber un factor tiempo, porque bíblicamente Pablo va a recibir la recompensa hasta que Cristo venga. No podemos pensar de que un anhelo de Pablo, estando en la cárcel, anhelando morir y estar con Cristo, debe entenderse o usarse para defender que el alma es inmortal o que recibimos la recompensa al momento de morir. Porque Pablo tenía claro el concepto de la muerte y la recompensa de los justos. Noten cómo dice Pablo en 2 Timoteo capítulo 4 versículos 7 al 8. Este versículo lo leímos al principio, pero quiero demostrar de que Pablo tenía claro cuándo era que iba a recibir su recompensa. 2 Timoteo capítulo 4 versículos 7 al 8 dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he aguardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me hará el Señor juez justo en aquel día. No es cuando me muera. Pablo está diciendo cuando me muera. En aquel día, noten, en aquel día, y no solo a mí, sino también todos los que aman su venida. Pablo está diciendo claramente que la recompensa él la iba a recibir cuando Cristo viniese por segunda vez. Por lo tanto, la expresión partir y estar con Cristo debe entenderse en su contexto inmediato. Es un anhelo. El anhelo de Pablo no puede usarse como un tema doctrinal para sostener el estado de los muertos, negativo. Ahora, noten cómo dice el comentario acá del día martes, hablando del estado de los muertos. Dice acá el comentario: pero también debe reconocerse que los muertos están realmente muertos. Es decir, nada saben. Descansan en la tumba hasta la resurrección. Eclesiastés 9:5 y Juan capítulo 5, versículos 28 al 29. Por eso Jesús dijo acerca del difunto Lázaro: nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo de su sueño. Juan 11, versículo 11. Si las personas van al cielo inmediatamente cuando mueren,
la frustración de Lázaro no podría haber sido mayor al ser traído nuevamente a esta tierra después de haber disfrutado el paraíso durante 4 días. La muerte es como un sueño profundo del que Jesús despertó a sus fieles o despertará a sus fieles seguidores cuando Él regrese por segunda vez. O sea que Pablo va a recibir su recompensa cuando Cristo venga por segunda vez. Esto lo dice Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 al 17. Es tremendo, hermano, ver cómo los evangélicos y los católicos tuercen las palabras de Pablo para decir de que el alma es inmortal y que los muertos reciben la recompensa al instante de morir. Error. Toda regla de interpretación bíblica nos presenta de que no se puede establecer una doctrina con un texto bíblico. Peor aún, no se puede establecer doctrina con un texto bíblico sacado de contexto. Cada versículo tiene su contexto original. No podemos creer, hermano, que la gente... Mira, hermano, esta doctrina de que el alma es inmortal ha destruido muchas iglesias evangélicas por creer esta herejía. Porque la base de esto es la herejía de que el alma es inmortal, una doctrina pagana. Y de esa falsa doctrina se desglosa otra doctrina, por ejemplo, el tormento eterno a los malos, el fuego eterno a los malos, la recompensa de los justos al momento de morir, y un montón de versículos que tuercen para justificar esa falsa doctrina que proviene del estercolero de Roma, como dijo Martín Lutero. La Biblia enseña categóricamente que los muertos están durmiendo hasta el momento de la resurrección. La Biblia enseña de que el alma, el nefesh y el sujet en griego es la persona, el ser viviente en sí. La persona viva en toda su entereza es un nefesh, un alma viviente. Cuando la persona muere, el alma dejó de existir. El espíritu, el neshama, el ruach vuelve a Dios, o sea, la facultad de vivir, el soplo de vida, y el polvo vuelve a la tierra de donde fue tomado. El alma dejó de existir. La Biblia dice, el alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4. Pasemos al día miércoles. Permanezcan unidos. Ahora vamos a ver de que Pablo habla de la unidad de los creyentes. Dice acá, la última oración de Cristo fue orar por la unidad de su iglesia, por la unidad de sus discípulos. Noten, Pablo desde la cárcel está orando por la unidad. Pero es interesante que Cristo, antes de irse para el cielo, hizo una oración sumo sacerdotal que está en Juan 17. Esta poderosa oración, Cristo oró por sus discípulos y por todos los creyentes de todas las generaciones. Y noten, Cristo está enfatizando la unidad. Juan 17, versículo 24 al 20. Juan 17, versículo 23 al 24. Es del versículo 23 al 24, dice. Aquí Cristo está orando por su iglesia, por sus discípulos. Yo en ellos y tú en mí, está orándole al Padre, para que sean perfectamente unidos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Noten que la unidad es para testificar. La unidad es para cumplir la misión de predicar el evangelio. Cristo está orando por la unidad de sus discípulos, que permanezcan unidos. Esto mismo está haciendo Pablo desde la cárcel, preocupado por la unidad de la iglesia. Filipenses 1:27. Pablo está orando también por la unidad y dice, solamente que os comportéis como dignos del evangelio de Cristo, para que o sea que yo vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Esta es unidad, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Hermanos, Pablo está orando para que estén unidos en la fe, por la fe del evangelio. Hermanos, quiero hacer un paréntesis acá para que esto quede claro. El apóstol Pablo no está orando por una unidad sin principio,
El apóstol Pablo está siendo claro con la unidad por la cual está deseando para la iglesia, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Digo esto, hermano, porque el impío también se une, el mal también se une. Vemos hoy en día cómo el ecumenismo, católicos y protestantes están impulsando cada día la unidad, una unidad espuria, una unidad ecuménica. Pablo no está orando por una unidad ecuménica donde aparta los principios y la ley de Dios. Pablo está orando por una unidad categórica, una unidad basada en la fe y en el Evangelio. Ahora, pero ¿de qué unidad también Cristo oró? Porque Cristo oró por la unidad, acabamos de ver. Es interesante que cuando vemos el contexto de Juan 17, que sería el versículo 11, dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea que Pablo y Cristo están orando por una unidad, pero basada en el Evangelio, una unidad basada en la verdad, una unidad basada en la palabra de Dios, una unidad basada en la ley de Dios. No está orando por una unidad ecuménica o una unidad impía como la que presenta el mundo, que dice unámonos, pero unámonos ¿en qué? ¿En el error o en la verdad? Pablo es categórico, dice: combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Ahora, yo les voy a leer 3 citas del Espíritu de Profecía. Quise traer estas 3 citas para demostrar que la Biblia y el Espíritu de Profecía son categóricos y explican en qué tipo de unidad debemos de unirnos los cristianos. Hay una unidad que viene de Dios y hay otra unidad espuria. Así que tenemos que tener claro de qué unidad está hablando acá Pablo, diciéndole a los creyentes que permanezcan unidos. Mensaje selecto, tomo 1, página 206, párrafo 1, dice: Cristo demanda unidad, pero no nos demanda que nos unamos en prácticas erróneas. El Dios del cielo traza un nítido contraste entre las puras y elevadoras y ennoblecedoras verdades. Y noten cómo termina la cita: insto a nuestros hermanos a que se unifiquen en la base de la verdad bíblica. O sea, Cristo oró por ese tipo de unidad y Pablo le está escribiendo a los cristianos desde la cárcel que estén unidos en la fe y en el Evangelio. Otra cita: Consejo para escritores y editores, página 79, dice: debemos mantener armonía y cooperación sin transgredir un solo principio de la verdad. O sea que tenemos que estar unidos en la verdad, no en el error. Porque hoy en día, hermanos, es famosa esa palabra: hay que unirnos. Aún en la iglesia se usa esa palabra, pero se usa desde una manera descontextualizada. Hay que unirnos. Hermanos, no hay que estar divididos, hay que unirnos, pero hay que unirse ¿en qué? ¿En el error o en la verdad? Y eso quiero que entendamos de qué tipo de unidad está hablando Pablo. Mensajes selectos, tomo 3, página 471, párrafo 1. Noten cómo dice esta cita hablando de la unidad bíblica. Tenemos un mensaje decisivo que dar. Se me ha instruido para que diga a nuestro pueblo: uníos, unidos, pero no debemos unirnos con los que se apartan de la fe, prestando oído a espíritus seductores y a doctrinas de demonio. Con nuestros corazones enternecidos, bondadosos y fieles, tenemos que avanzar para proclamar el mensaje, sin prestar atención a los que se desvían de la verdad bíblica. O sea que tenemos que orar a Dios por la unidad, pero la unidad que esté basada en la verdad, en la ley de Dios y en su palabra. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que Pablo estaba preocupado para que la iglesia estuviese unida, porque la iglesia desunida cae. Hay muchos principios en la Biblia que para poder tener éxito tenemos que estar unidos. La unidad es vital para que la iglesia cumpla la misión. Tenemos que estar unidos en Cristo, tenemos que estar unidos en la verdad, tenemos que estar unidos en la ley de Dios para que podamos cumplir nuestra misión de predicar el Evangelio. Y para Pablo era de suma importancia escribir esto a la iglesia, de que estuviesen unidos para que pudiesen cumplir la misión de proclamar el Evangelio, que hoy sería los mensajes de los 3 ángeles. La unidad vital para la proclamación del Evangelio. Ahora, dice el día jueves. El día jueves dice algo muy interesante que edifica sobre el día miércoles.
unidos sin temor, unidos sin temor, unidos sin temor, pero ¿para qué? ¿Temor de qué? Para combatir el enemigo, porque estamos en medio de un conflicto. No tenemos que estar perezosos, no tenemos que ser cobardes. La Biblia dice que ningún cobarde entrará en el reino de los cielos. Eso dice Apocalipsis 21:8. O sea que tenemos que estar unidos sin temor. No tenemos que tener temor, porque Cristo nos ha dado espíritu de valentía, de poder y dominio propio, no de cobardía. Ahora, es interesante que Pablo habla de esto, de que tenemos que estar unidos en la verdad, ya lo vimos, pero sin temor. No importa lo que venga, no hay que tener temor. Pablo lo experimentó. No importa lo que le estaba pasando y lo que le pasó al final, no le tenía miedo a nada, porque él sabía lo que Cristo estaba haciendo a través de su sufrimiento, y era glorificar a Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 27 al 29. Note cómo Pablo insta a la iglesia a que estén unidos sin temor. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que os sea que yo vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes en la fe del evangelio, y en nada intimidaos por los que se oponen al evangelio. Noten que no se deben intimidar, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Tenemos que tener claro que mientras más estemos cerca de Cristo, vamos a sufrir. Por eso Pablo dice, estemos unidos combatiendo, unánimes en el evangelio. Tenemos que estar combatiendo porque estamos en un conflicto entre el bien y el mal. No hay que tener temor. Somos soldados de Cristo. No tenemos que temer porque nuestro capitán es Cristo. Y ese es el mensaje de Pablo, que no tenemos que tener temor, que nos unamos sin temor. Dice aquí el comentario: la estrategia de Satanás consiste en dividir y conquistar. La desunión es mortal. Jesús dijo, si una casa estuviese dividida contra sí mismo, ¿cómo podría permanecer? Marcos 3:25. Y dice aquí el comentario, por eso es que Satanás está interesado en que estemos divididos. Nuestra unidad nos ayuda a cumplir nuestra misión profética como el remanente de la profecía bíblica, Apocalipsis 12:17. Y termina, la lección de escuela sabática termina con una cita, Hechos 14:22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndole, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Hermanos, tenemos que tener más que claro que mientras más le sirvamos a Cristo, más problemas van a venir a nuestra vida. Pero esos problemas son para glorificar a Cristo. Estemos unidos, busquemos la unidad en Cristo, busquemos la unidad, pero no tengamos temor de lo que pueda venir a nuestra vida. Si estamos con Cristo, seremos más que vencedores. No nos preocupemos por nada, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Hermanos, espero que esta lección nos haya servido para que podamos comprender de que quien dirige nuestras vidas es Cristo. Y cualquier cosa que nos venga en esta vida tiene un propósito, y es magnificar a Cristo y glorificar al Padre. Pidámosle a Dios de que nos dé fuerza y fortaleza para que podamos vivir un cristianismo genuino y depender únicamente de Dios y de su Hijo Jesucristo. Dios nos bendiga. Vamos a orar para darle gracias a Dios por esta lección de escuela sabática que hemos estudiado. Oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos por tu palabra. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por el testimonio del apóstol Pablo que nos ha servido para poder comprender de que cuando suframos por el evangelio es porque tú tienes un propósito, y es glorificar a tu Hijo y magnificar tu nombre. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, como siempre lo hacemos, recuerden,
Segundo lo han hecho de suscribirse al canal, háganlo. Para nosotros como ministerio es muy importante esto porque lo que buscamos es que el Evangelio eterno, la verdad presente, llegue a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Dios me los bendiga. Un saludo desde El Salvador. Maranata.